Venimos hablando de sanciones a Rusia y de sus consecuencias, pero hay que recordar que en Ucrania ya van 97 días de conflicto. Paz Llamas, a esta hora seguimos muy pendientes de Severodonetsk, porque Kiev ha admitido que el Kremlin ya controla gran parte de esta ciudad. Concretamente, Inma, un tercio de Severodonetsk estaría ya bajo ocupación rusa y aunque ahora toda la atención se centra en el este, existen otras zonas de Ucrania que siguen siendo hostigadas, como es el caso de Kharkov, que tras la visita de Zelensky el pasado domingo ha recibido múltiples ataques del ejército ruso, que sigue replegado en las mismas posiciones que tomó hace unas semanas, ya saben, obligado por el ejército ucraniano a retroceder. Posiciones que no abandona por el momento. Y en el sur, en Jersón, pues aquí los avances de los contraataques ucranianos son limitados. En las últimas 48 horas no han ganado más terreno, pero por lo menos han logrado interrumpir las operaciones rusas en la zona. En el este del Donbass, el horror de los combates se está viviendo a pie de calle, desde donde no nos están llegando prácticamente imágenes de Severodonetsk. En esta ciudad ahora mismo está siendo controlada por Rusia en el noreste y en el sureste, es decir, todavía no la controla totalmente. Y esto pasa porque todavía quedan tropas ucranianas y esto impide que las rusas se muevan libremente entre las zonas. Allí hay desplegados más de 10.000 militares rusos, por tanto la superioridad de Putin a nivel de soldados y de armamento pues es muy superior. Si Rusia llega a controlar Severodonetsk, es decir, toda la totalidad de Lugansk ya estaría bajo dominio ruso, tiene el acceso mucho más sencillo a su vecina ciudad de Sloviansk, también fuertemente hostigada. Las imágenes más impactantes de una guerra son las explosiones, las detonaciones y los bombardeos. Y cuando llevamos ya 97 días de guerra, las cifras de fallecidos y heridos pueden pasar un tanto desapercibidas. Hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho pública las cifras de fallecidos y heridos que comenzó, pues desde que comenzó el conflicto el pasado 24 de febrero hasta ayer 30 de mayo. Vamos a ver por cifras. Civiles muertos en este momento. Naciones Unidas asegura que han sido 4.074, de los cuales 262 son menores, es decir, son niños. Y heridos tenemos 4.826. Las víctimas, donde más víctimas está teniendo lugar es en Lugansk y en Donetsk, en el Donbass. De hecho, a cifras a 31 de mayo, civiles fallecidos en el Donbass 2.307 y heridos 2.730. Si nos centramos en los fallecidos y los dividimos por sexo, han muerto muchos más hombres, 1.540. No olviden, en Ucrania hay una ley marcial que prohíbe abandonar el país a los hombres entre 18 y 60 años. En torno a las mujeres han fallecido 1.014, niñas 93, niños 100 y atención aquí porque sin determinar 1.327. ¿Qué ha hecho Naciones Unidas? Naciones Unidas asegura que la mayoría de las bajas de civiles se han producido por el uso de armas explosivas, como cohetes, misiles o ataques de artillería o aéreos. Y efectivamente, pues esos cuerpos son mucho más difíciles de reconocer, de ahí que la cifra sea tan alta, 1.327 personas sin determinar el sexo. Si vamos a las bajas, a las cifras de soldados y heridos fallecidos, aquí sí varían mucho los números, sobre todo a quien se pregunte. Si preguntamos al ejército de Zelensky, Zelensky asegura que sus soldados ucranianos han muerto 1.300 y entre los soldados rusos habría 26.650. Dentro del ejército de Putin parece que en cuanto a los soldados ucranianos muertos las cifras son parecidas, 1.351, pero aquí sí asegura el Kremlin que entre sus soldados solo hay fallecidos 14.000. Lo cierto es que Naciones Unidas es consciente y asegura que estas cifras podrían ser considerablemente mucho más altas porque efectivamente faltan ciudades como puede ser Mariupol o Izium, muy hostigadas, pues ya lo saben ustedes, en el último mes. Ellos son 2 soldados rusos condenados por bombardear Kharkov. Les juzga un tribunal ucraniano en Kiev por crímenes de guerra. Este es el momento en el que escuchan el veredicto del tribunal. Ambos han sido condenados a 11 años de prisión. Se les acusa de formar parte de una unidad de artillería que disparó contra objetivos en Kharkov desde Rusia. Los 2 soldados fueron capturados en Ucrania cuando cruzaron la frontera. Y allí las evacuaciones de civiles no han cesado desde hace 97 días. Esta ciudad sigue en disputa aunque el ejército ucraniano haya obligado a retroceder al ruso. Lo que no ha conseguido es detener los bombardeos dentro de los límites de la ciudad.
Por este motivo, la población huye sin destino fijo. La batalla más cruenta se libra en Severodonetsk. Las únicas imágenes que nos llegan son las difundidas por Rusia y desde el aire. El horror se vive a pie de calle. Allí, entre fuego cruzado, han quedado atrapados 12.000 civiles.